Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo calcular el área sombreada de esta figura. Un ejercicio clásico, básico, que os va a caer en todas las fichas de calcular áreas o en algún examen. Ahí lo dejo caer. Es un ejercicio fácil y sencillo siempre y cuando lo simplifiquemos. Vamos a ver cómo hacerlo de una manera muy fácil y que no se os va a olvidar jamás. Así que no me enrollo más y empezamos. Vamos con ello. Fijaros, nos están pidiendo este área que hay en rojo y yo os prometo que con dos fórmulas lo tenemos. Fijaros, ¿qué tenemos que saber? El área del cuadrado. Un clásico desde primaria. El área del cuadrado es lado por lado, lo que es lo mismo, lado al cuadrado, ¿vale? Y el área de la circunferencia, ¿vale? Lo voy a poner así con un 0 para no confundirlo con la del cuadrado. Muy sencillita, pi por r al cuadrado. Bien, hay quien en este ejercicio podría decir, ostras, yo veo una circunferencia grande, veo un cuadrado, pero ¿cómo lo resto? ¿Cómo obtengo lo del medio? Y ahí es donde está el fallo, en analizar este ejercicio como un todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a dividirlo. Vamos a sacarnos esta pieza de aquí. Si yo esta pieza la saco de mi tesela, ¿vale? Esto mide 8, yo ya sé que esto va a medir 4 y esto va a medir 4, ¿vale? Porque es un cuadrado perfecto. Entonces, esto se ha convertido en lo siguiente. En un cuadrado de lado 4, que si os dais cuenta, esto es un cuarto de circunferencia. ¿Ya veis por dónde voy? Donde puedo calcular muy fácilmente esta región que voy a llamar A. Pero es que esa región A es la misma que esta, y es la misma que esta, y es la misma que esta, ¿vale? Esa sería la región de A. Pero fijaros una cosa, si le damos la vuelta al cuadrado, y ahora esto sería la circunferencia que hemos hecho, esto de aquí también es A. Y si hago estos cuadraditos, todos estos cuadraditos y todos estos cuadraditos, esto también va a ser A. Esto también va a ser A y esto también va a ser A. ¿Veis qué fácil hemos conseguido ahora simplemente haciendo una resta y una multiplicación que vamos a hacer luego, un área que parecía muy difícil y muy complicada de un modo muy fácil y muy sencillo? Vamos a ver cómo calcular entonces este A. Fácil. Para calcular este A lo que vamos a hacer es al área del cuadrado le vamos a restar este cuarto de circunferencia, ¿veis? Es un cuarto, 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Mide 4. ¿Cuál va a ser el radio de la circunferencia? 4. ¿Cuál va a ser el lado del cuadrado? 4. Así que el área del cuadrado en este caso será 4 al cuadrado, que será 16 centímetros cuadrados. ¿Y cuál es el área de esta cuarto de circunferencia? De este área de un cuarto de circunferencia, la vamos a poner de 0 entre 4, ¿vale? Se nos quedará como pi por 4 al cuadrado, bueno, pues vamos a ponerlo aquí, pi por 4 al cuadrado entre 4. Y encima, genial, porque este y este se pueden cancelar. Así que este área de la circunferencia se nos quedará 4pi centímetros cuadrados. Ahora viene la clave. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Si yo quiero sacar lo que mide esta A, va a ser igual a todo, que sería el área del cuadrado, menos el cuarto de la circunferencia. Y esto sí lo vamos a hacer ya con la calculadora, que la tengo por aquí. 16 menos 4 por pi, se nos va a quedar 3,43 centímetros cuadrados. ¿Vale? Esto es lo que mide este A, pero hemos dicho que aquí hay otro A. Aquí hay otro, ¿verdad? Hemos dicho antes que esto era otro A. Ya vais viendo, este área entonces, este área que tenemos aquí, que va a ser esta de aquí, ese, vamos a poner área sombreada, va a ser igual al área del cuadrado, que sería estos 16 centímetros cuadrados, pero le vamos a restar este A y este A, o lo que es lo mismo, le restamos dos veces este 3,43. Venga, vamos a ello.
16 menos 2 por ans, en este caso que yo lo tengo guardado, se me queda que esta área sombreada es de 9,13 centímetros cuadrados. Vale, eso es lo que mide una. ¿Cuántas tengo en total? 4. Así que el área sombreada total será 4 veces, fijaros, 1, 2, 3 y 4, el valor de este área, 9,13. Multiplicamos por 4 y en este caso sale que es 36,53 centímetros cuadrados. ¿Habéis visto qué fácil y sencillo? Estos problemas de geometría siempre van a ser mucho más fácil si los separamos y hacemos, digamos, divisiones que sean más fáciles y más asequibles a la hora de trabajarlas. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente. ¡Venga! ¡Hasta luego!